Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches al rabino Asher Kapoa que aceptó nuestra invitación de Buenas noches. ayudarnos. La idea, Rab, es que es la primera vez que como grupo nos organizamos y, e insistimos nosotros que es importante tener la guía rabínica, ¿sí? Que es primordial en un grupo Bnei Noach. Entonces, bueno, Baruch Hashem se nos han ido dando las cosas, entonces aquí estamos hoy reunidos. Muchas gracias. Y adelante, Rafa. Gracias. Sí, Baruch Hashem, gracias Claudia. Tuvimos la oportunidad de conocernos en Bogotá. Nos reunimos, charlamos, hablamos de algunos proyectos, Baruch Hashem. Y me siento muy honrado también de conocer el grupo de Brit Colombia. Sé que Brit tiene mucho movimiento, bastante actividad en el mundo. Y me enteré también que hay un grupo acá en Colombia. Y Baruch Hashem, que bueno, compartir un poco con ustedes, tratar de enseñarles en ese bonito camino de Benei Noach, algunos que están comenzando, tengo entendido, otros que ya están un poco más avanzados. Y bueno, me siento muy halagado de estar acá con ustedes, de conocer personas nuevas también acá. Y bueno, Baruch Hashem, hoy estuve pensando, eh, cuando Claudia me comentó para participar acá con ustedes dando clases, estuve pensando qué tema podíamos hablar y creo que es un tema bastante importante comenzar por hablar de lo que es la Teshuvah, ya que precisamente eso es lo que hace una persona no judía cuando también empieza a salir, digamos, de todos estos conceptos de las religiones, de todas estas eh, situaciones en las que estuvo también. Entonces eso también está Shua, es volver precisamente a conocer, a compenetrarse, a acercarse al Creador. Y por eso me parece un tema muy importante para abarcarlo desde el inicio. ¿Qué pienso yo del tema? De pronto no empezar como de pronto se lo esperarían, de pronto. Ah, bueno, antes de eso me presento un poco, no sé si me conocían. Bueno, soy Rabino Shekakwa, yo estudié en Jerusalén, Baruch Hashem, y salí hace tiempo con mi familia. O sea, salí a irme a vivir a Israel. Estuve un tiempo viviendo allá y estudiando en Israel, en Jerusalén, tuve el Sehut, el mérito de estudiar cerca del Kotel. Estaba ya a unos cuantos pasos del Kotel. Estudié en la ciudad antigua de Jerusalén, en el College de Tzedek de Chabad. También estudié con la Yeshiva Pri Shani, con la que me gradué como rabino. Y, y en mi contacto con muchas personas también no judías, me interesé muchísimo por estudiar las leyes no ágidas, porque en verdad a veces me vi como que mucha gente se me acercaba, preguntaba a veces que algún tipo de orientación y no conocía sino solamente pues el judaísmo, que es lo que estábamos viviendo nosotros, lo que es nuestra ley, nuestra halajá. Y sabía de 7 leyes, como muchos judíos. Yo sé que muchos sabemos que existen 7 leyes, pero no habíamos profundizado un poco. Entonces, en verdad me tomé el tiempo y me ha apasionado. Al principio empecé con la intención de pronto de enseñar un poco, de dar una respuesta a las personas, pero tengo que aceptar, tengo que reconocer que en verdad es un tema muy apasionante. O sea, el tema de las 7 leyes, cuando uno profundiza en todo lo que implica y todo ese proceso en que una persona va dejando precisamente conceptos erróneos, todo este tema, es muy apasionante y también es parte de mi estudio ahora, no solamente con la intención de enseñar, sino también aprender y profundizar en las leyes. Entonces, precisamente, valiéndome de esa experiencia y de algún tiempo que ya vengo dando clases con diferentes grupos que me han pedido, que hemos estado estudiando, también tengo un grupo de estudio personal de alumnos que ya vienen estudiando conmigo desde que estaba en Israel y otros que se han sumado después. Todo este tiempo me ha servido para tratar de ponerme un poco en el lugar de las personas que van llegando y de los que ya están un poco más avanzados. Entonces, pensando en eso, me tomé el tiempo de idear, abarcar o empezar a hablar de la Teshuvah, no desde la Laja, o sea, no todavía, eso lo vamos a leer más adelante, pero sobre un tema, digamos, o de una manera en que también ayude, beneficie a los que están comenzando este proceso, a los que están recién
que salieron, digamos, de religiones y están empezando a profundizar en las siete leyes. Y también al mismo tiempo para los avanzados, que incluso algunos alumnos aquí se han sumado, algunos alumnos míos se han sumado a la grabación porque gracias al espacio que Claudia nos brinda acá. Entonces la idea, como ya he hecho clases sobre Teshuvah, ya hemos hecho módulos sobre Teshuvah, me puse a pensar cómo podía abarcar el tema trayendo una novedad, trayendo algo que no sea repetitivo. Y precisamente la novedad, primeramente, es que no voy a hablar de cómo es la Teshuvá, qué es la Teshuvá, cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que los sabios dicen sobre Teshuvá, sino precisamente vamos a entender un poco más a profundidad. También me olvidé decir, soy de la línea de Chabad, entonces la Hasidut siempre nos enseña, como dice el Rebbe, el vino de la Torá, o sea, esa faceta mística profunda de la Torá que trae una enseñanza para las naciones. De hecho, eh, el Baal Shem Tov, una vez él, se encontró con el alma de Mashiach y él le dijo, cuando tus manantiales se difundan, va a venir el Mashiach y es lo que está pasando. La Hasidut está tomando también importancia en las naciones. Entonces, basándome en eso, quiero abarcar precisamente sobre el concepto que es Teshuvah, pero al mismo tiempo vamos a abarcarlo desde el aspecto macro. ¿Qué significa macro? Pues muchas cosas como Hashem está conduciendo el mundo también. Por ejemplo, la palabra teshuvá todos sabemos que es como arrepentirse. Arrepentirse es como volver precisamente al lugar donde uno estaba. En el caso de hacer teshuvá con una persona, es precisamente pedirle perdón y no volver a hacer las cosas que hizo. Hacer teshuvá con Dios es precisamente pedirle perdón a Él y comprometerse a seguir el camino de la misbot, el camino correcto, de una manera más puntillosa para no volver a pecar. Es volver del pecado, vamos a decirlo así. Esa es la definición general que todos tenemos. Sin embargo, yo quiero traerlo desde un enfoque más profundo de la Hasidut también, que nos enseña el vino de la Torah, de esta parte de la Hasidut, que la Teshuvah se puede resumir como, o se puede decir, dicen los sabios, como Tashub Hei, como volver la Hei. ¿Y eso qué significa? Dame un segundo, se me había olvidado que tengo una imagen ahorita para compartir, pero la voy a descargar, no me acordaba. Eh, para irla descargando y ya ahorita les comparto precisamente lo que quiero decir con esta Hey, con la letra Hey. Segundo. Ok, ya la tengo ahí. Ahorita, entonces, ¿qué significa según los sabios Tashub Hey? Eso es Teshuvah. Podríamos decirlo también como Teshuvah y también al mismo tiempo leer la misma palabra en el hebreo, porque el hebreo es la Shon HaKodesh, es el lenguaje en que fue escrita la Torah, el lenguaje en que Hashem construyó el mundo, etcétera, las letras santas, el lenguaje es la Shon Kadosh, decimos. Entonces, el hebreo no es simplemente traducirlo como cualquier otro idioma, que tomamos un diccionario y pasamos una palabra al otro idioma. Acá, en verdad, es más profundo. Estamos hablando de conceptos, ideas. Cada letra encierra toda una enseñanza. Cada letra enseña toda una profundidad que es bastante interesante. Entonces, por eso la palabra teshuvah podemos también entenderla como tashub hei, lo que significa retornar la hei, la letra hei. Los que no saben de pronto mucho hebreo, igual ahorita les muestro lo que significa la letra hei, pero según las enseñanzas de precisamente el libro por ejemplo, esto lo explica también un poco el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, se entiende que es precisamente, cerrar el micrófono, por favor, alguien tiene el micrófono abierto, creo que es Eliana. Em, Se entiende precisamente como Tashub Hei es como regresar a esa Hei a su lugar. Ya, eso es lo que significa. Pero para comprenderlo, vamos a entender cómo Hashem construyó el mundo de una manera muy simple, porque hay mucho que hablar de eso, pero no es el tema. Porque entonces se puede entender que hay una Hei relacionada con la creación. Hay una letra, de hecho en el Talmud en el Tratado de Shabbat, hay un capítulo que se llama Perek Aboné, el capítulo sobre la construcción y habla de que la Hei, esta letra, es importante y que Hashem construyó el mundo también con esta letra. Entonces yo voy a compartir un momentico, si me pueden permitir para compartir una imagen que tengo acá.
compartir la pantalla. Sí, creo que no tengo acceso todavía para compartir, si me puedes colaborar ahí. Ya le colaboro. Eh, sí, entonces hay un nombre, uno de los nombres de Hashem, que es un nombre muy santo, los judíos no lo mencionamos, ni siquiera a veces deletreamos sus letras, simplemente lo utilizamos en la tefila, en el rezo. Ya, en el momento que estamos rezando, lo hacemos. No, no es precisamente por respeto por respeto a Hashem mismo, por respeto a su nombre, no lo utilizamos y por eso nos referimos generalmente a Dios como Hashem, el nombre. Eso es lo que significa Hashem. Hashem literalmente significa el nombre. Y estamos hablando de su grandeza, refiriéndonos a Él y es una manera muy respetuosa de dirigirnos a Él. Eh, si quieres, Claudia, te Ya, comparto la imagen y tú la compartes. ya, Ok. ya creo que le di acceso. Ok, listo, ya tengo aquí acceso. Vale. Mira, en este momento estamos viendo en la pantalla el nombre, uno de los nombres divinos, pero al mismo tiempo, digo uno porque hay varios nombres con los que se conoce a Hashem, pero este nombre es un nombre fundamental porque está relacionado con la creación. En él, si lo organicé de esta forma, porque obviamente tiene una razón de ser, la Yud, la letra de arriba, la Hei, esta que tenemos aquí, Bab y la Hei. Tenemos dos letras Hei, estas dos que están, una aquí, una acá. Esto explica la Hasidut, que de esta manera Hashem descendió, por eso está así, su luz, esto representa su voluntad que se expande y después baja y después es recibida abajo. O sea, es la manera como Hashem crea el mundo imbuyéndole, introduciendo su santidad, su divinidad en el mundo hasta que todo se materializa y está simbolizado con esta letra Hei en este mundo. Esta letra Hei representa este mundo material, este mundo donde estamos, el mundo de la acción, este mundo donde Él está oculto, donde no es, donde por eso mucha gente no cree en Dios, otros están todavía buscándolo de alguna manera en las religiones, porque Hashem se ocultó a tal punto que precisamente es más evidente a veces el mal aquí que el bien, está oculto el bien. Entonces, por eso no es fácil. A veces una persona empezar en la búsqueda no es que llegue inmediatamente a descubrir el monoteísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en esa búsqueda dentro de la oscuridad, poco a poco expandiendo la luz hasta que logra conectarse entonces con la verdad y la verdad absoluta es Dios. Él es la verdad absoluta. Entonces, esta Hei que está aquí abajo representa el mundo inferior. Aquí hay una enseñanza. Bueno, antes para dejarlo ahí un poco anotado, el tema de Tashub Hei, regresar la Hei, explica nuestro sabio que se refiere a esta Hei inferior. O sea, ¿qué significa cuando una persona se arrepiente, cuando una persona reconoce que estuvo digamos, en una enseñanza equivocada, una persona hizo algo que no estaba bien y le pide perdón a Dios, de alguna manera se conecta se conecta correctamente con esta letra Hei, con lo que es realmente la esencia del mundo y la esencia del mundo que sostiene el mundo es Hashem mismo. Entonces, la Teshuvah más allá de decir, bueno, es cuando se arrepiente una persona, se hizo un error, se arrepintió, hizo un pecado, se arrepintió, hay toda una profundidad en eso, una profundidad que tiene que ver también con la estructura como Hashem construyó el mundo y por eso tenemos una letra Hey que representa la Teshuvah de nivel inferior. ¿Qué significa de nivel inferior? Una Teshuvah que se hace en este mundo, una Teshuvah que tiene que ver con el cambio de nuestras acciones en este mundo. Eso es lo que significa brevemente el tema de Tashub Hey, volver a la Hey, o sea, volver a esta letra, es decir, volver a conectarse con el centro de todo, que es la divinidad, volver a conectarse con la verdad absoluta que es Hashem. Sobre esto hay una enseñanza muy, muy bonita del Baal Shem Tov que enseña, hablando de esta manera en que Dios construyó el mundo, una, eh, una profundidad del concepto de Sedaká. Sedaká significa, a veces la mejor traducción, porque es que en el hebreo ese es el tema, a veces las palabras en español se quedan cortas para definir realmente lo que es
una palabra en el hebreo. Por ejemplo, sedaká lo traducimos como caridad, ¿ya? Pero, pero se queda corto porque tenemos un concepto muy errado de lo que es caridad. Lo vemos como incluso algunas personas lo pueden entender como limosnas y no es nada de eso. Ya la sedaká viene de la palabra sedek, justicia. Si quisiéramos traducirlo de una manera mucho mejor, se podría traducir como justicia social, que significa que así como Hashem es justo conmigo y me beneficia, me prodiga su bien a través del sustento, a través de muchas otras cosas, a través del bienestar, a través de las cosas que tengo, pues yo también puedo extender mi mano y beneficiar a otra persona de eso que Hashem me está dando. Entonces me vuelvo un socio de la creación y también estoy extendiendo mi mano hacia el otro, dando de esa justicia que estoy recibiendo de Hashem. Entonces la palabra acá es mucho más profunda que caridad y justicia social se puede entender un poco mejor, pero aún así se queda corta porque todo el tema es profundo. Resulta que la Sedaká es una de las primeras cosas que Hashem hizo al construir el mundo. Y esto está representado en este nombre también, en este nombre en la misma forma que lo tenemos ahí. Así lo trae el Baal Shem Tov. La Sedaká que hizo Hashem no necesitaba de nosotros, no necesitaba un mundo, no necesitaba nada. ¿Para qué entonces necesitaba o para qué entonces construyó, creó un mundo, dicen los sabios, para prodigar su bien? Él creó toda la humanidad, todo el universo y todo ese universo me refiero también a los mundos superiores, o sea, a los mundos espirituales. Un segundo. Pues sí, entonces decía que digamos, este tema de la sedacá es algo más profundo y hay una conexión con el nombre divino, con el nombre de este nombre divino que llamamos el tetragrama también. Y el Baal Shem Tov enseña algo muy lindo con este nombre. Dice, este nombre, la manera en que Hashem construyó el mundo y sustentó el mundo, que esto de aquí de arriba hacia abajo, es como ese descenso de la fuerza vital que sostiene al mundo hasta que se materializa. Se materializa en este mundo que se hace material. O sea, detrás de todo este mundo material que vemos hay todo un sustento espiritual y cada vez de abajo hacia arriba, cada vez más revelada la divinidad. De arriba hacia abajo, un ocultamiento, 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 hasta que se oculta a tal punto, el punto exacto donde se propicie el libre albedrío. ¿Ya? Por eso el ocultamiento se da para que la persona, al materializarse el mal en este mundo y que está mezclado con bien, entonces la persona puede tener libre elección. Puede tener, y la libre elección no necesariamente es decidir si me como tal o cual comida, o si me caso con tal o cual persona. Eso obviamente es libre elección, pero la verdadera razón de esa elección es para apegarnos al Creador. Es decir, el ser humano es el único ser en toda la creación, ni siquiera los ángeles tienen libre albedrío, ni siquiera los demonios, explica Tania, tienen libre albedrío. Ningún ser en la creación tiene libre albedrío, solamente el ser humano. El ser humano está en la capacidad de emular a su creador o de alejarse de su creador. Cuando se aleja, obviamente peca, y cuando se acerca, entonces este Shubá, ¿ya? Utiliza su libre elección para poder decidir y escoger seguir al Creador y lo que tiene que ver con sus obligaciones, ya sea judío o no judío, un justo en las naciones. Entonces la persona decide seguir y apegarse al Creador. Eso, ese ocultamiento propicia el libre albedrío, pero también el Baal Shem Tov enseña que esto que vemos aquí, este nombre, es como la sedaka, una sedaka que Hashem hizo con el mundo, como cual la yud representa, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, representa una moneda, dice el Baal Shem Tov. Es como si fuera una moneda. La hey, esta letra que tenemos aquí abajo, tiene un valor de 5. La hey es el número 5 también. Ya. Entonces dice, esta es la mano que recibe esa moneda de arriba. O sea, la hey es la moneda, y digo, la yud es la moneda, y la hey es la mano que recibe esa moneda. Y además vale 5 como los 5 dedos de la mano. Pero después tenemos la Bab, una letra que es alargada. Esta letra que tenemos aquí, la Bab.
Y la Bab es como ese brazo que se extiende, ahora recibió una moneda y ahora se extiende y la pasa a otra mano, la Hei de abajo. ¿Ya? La otra es como si fuera otra mano ahora que recibe también. Una mano recibe, toma y extiende su brazo hacia, hacia otra mano. Entonces, el misterio de la Sedacá está relacionado con la creación del mundo, está relacionado con cómo Hashem prodiga su bien, cómo Él precisamente desciende todo y acá abajo recibimos toda la humanidad, todos los animales, todo recibe su vitalidad de Él. Y esto pasa sí o sí en el mundo, independientemente si las personas o ciertas personas en el mundo creen en Dios o no creen en Dios. Es decir, esto pasa, es la estructura con la que Hashem creó el mundo, y esto no tiene que ver si la persona cree en Dios o no cree en Dios. Esto es algo que es la estructura fundamental del mundo, es la forma en que Hashem sustenta el mundo de una manera simple, explicada, y no tiene que ver si la persona cree o no. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? Por allí hay muchas personas que no tienen ningún tipo de conciencia divina. Me refiero a personas que de pronto están, ni siquiera a veces creen en Dios o dicen, piensan que la vida es todo lo que hay que aprovechar y no existe nada más allá de la muerte, no tienen un mundo espiritual. Esas personas están en un punto muy bajo en el tipo en la que es la conciencia divina. Ahora, encontramos personas, ahí dejo de compartir por un momento, encontramos personas en las naciones, en el mundo, que están buscando a Dios, que están buscando a Dios, pero están en lugares equivocados, pero están buscando a Dios. Ya. Es diferente a aquellas personas que para ellos no existe Dios y no hay nada más. No hay nada más después de esta vida. Pero encontramos otro tipo de personas que están en un nivel un poquitico más alto en cuanto a la conciencia de lo espiritual y están buscando a Dios esas personas. ¿Y dónde lo empiezan a buscar? Pues en sus religiones o incluso aquellas personas que están buscando a Dios en temas que por ahí venden de Kabbalah, etcétera, mucha confusión, ¿ya? De alguna manera buscan a Dios allí, de alguna manera están buscando a Dios, incluso aquellos que están o les gusta o buscaron o tienen contacto con temas de brujería, los que van de los disque brujos, vamos a decirlo así, porque en verdad hoy son muchos estafadores, no son brujos realmente. Entonces, hay muchas personas que de alguna manera van allá también. Es decir, ¿qué significa la conciencia de lo espiritual? Están buscando algo más allá de lo material. Esas personas están en un punto diferente a aquellas en los que lo material es todo. Nos morimos y hasta aquí, se acabó todo. ¿Ya? En cambio, encontramos otras personas que están buscando lo espiritual en diferentes caminos. Ya dije, las religiones, la religión católica y todos sus derivados, todas las religiones que se formaron después, de alguna manera tienen algo de verdad. ¿Por qué? Porque tomaron el libro de los judíos, la Torá, y hablan de Abraham, hablan de Isaac, hablan de Jacob. Entonces, de alguna manera la persona empieza a vislumbrar allí la luz de la verdad, pero aún sigue estando confundido con mucha oscuridad por la manera en que se crearon las religiones por los hombres, etcétera. Entonces, el ser humano siempre, bueno, no todos, pero como decía, hay unos que ya están buscando y entonces sigan avanzando y están aquellos como ustedes que ya salieron de esa idolatría, se dieron cuenta que eso es falso, se dieron cuenta que esto del cristianismo es también falso, etcétera, y empiezan entonces un proceso de apegarse al monoteísmo. Ahora creen en un solo Dios, el único y verdadero. Ahora tienen tienen preguntas. Ahora, ¿cuál pregunta? Por ejemplo, yo hacía antes, esto es mi religión, ¿cómo es esto acá? ¿Se puede o no se puede? Va a empezar un proceso de depuración muy grande en la persona, un proceso que toma tiempo y que, como lo dijo Claudia, necesita una orientación también, necesita una dirección. Sí es bueno ser autodidacta, es bueno tampoco volverse dependiente de un rabino o algo así, o sea, me refiero que necesita uno siempre una asesoría, ya, pero no llegar al punto como algunos en las religiones hacían dependiente de lo que dijera el líder de la religión, ya. Llegar a un tipo de dependencia. Eso no es sano. En el judaísmo, la orientación es importante, obviamente, es necesaria, pero también el buen orientador va a enseñar, tal como los padres con los hijos, que los hijos
sea, tenemos que enseñarle a ser independientes, no podemos enseñarlos a depender siempre de nosotros, porque algún día, pues, ojalá se permita, a los 120 años nos vamos a ir de este mundo, entonces, en verdad no le estamos haciendo un bien. De la misma forma, los maestros buscamos que el alumno también se independice, es decir, que también busque por sí mismo sus cosas y avance en su estudio, pero si necesita una orientación, ahí está el rabino, una pregunta de estudio, un consejo, lo que sea, ahí está el rabino también, puede ayudar. Ese proceso, todo ese proceso se llama Teshuvah. ¿Ya? Todo ese proceso se llama Teshuvah. Están volviendo a conectarse con la raíz y fuente de todo que es Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, Hashem uno y único. Eso es Teshuvah. O sea, por eso no puedo definirla o no quise empezar definiéndola. Bueno, la Teshuvah es simplemente arrepentirse de un pecado y algo así. No, porque el proceso de Teshuvah de las naciones es algo que viene siendo más complejo, vamos a decirlo así. Es un proceso donde la persona empieza, algunos no están buscando a veces a Dios, pero precisamente los sufrimientos, las cosas que Hashem envía a la persona, eso está escrito en el libro Kabbalah para las Naciones, explica cómo Hashem a veces a través de los golpes, los sufrimientos, empieza a despertar una conciencia divina en la persona, es decir, conciencia de que hay algo por lo menos superior, es decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto a mí? Tal cosa. Y hay personas que a veces no creen en Dios, pero cuando están en una situación muy difícil, una enfermedad o lo que sea, a veces por lo menos incluso le dicen a una persona, reza por mí. ¿Ya? Es decir, algo se ablanda en la persona. Eso lo hace Hashem, ese proceso lo dirige Hashem. Fue como lo que hizo con Faraón. Miren que Faraón en estas parashot que vimos, que Hashem le dice, ve a sacar, ve Moshe, ve a sacar a mi pueblo de Israel, te he escogido a ti para que envíes, para que vayas a sacar al pueblo. Pero por otro lado le dice, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón y no voy a dejar que salgan. Entonces parece raro esto. O sea, Hashem me está enviando a sacar el pueblo, pero va a endurecer el corazón de Faraón para que no lo deje salir. Entonces, ¿cómo es esto aquí? No entiendo. O sea, ¿para qué me envías entonces si vas a endurecer el corazón de Faraón? La respuesta de todo esto, muy brevemente, es que Hashem necesitaba darle Makot a todo el pueblo israelí, de Egipto, perdón, y al Faraón, que representaba el mal en el mundo. Esa es la figura del mal en el mundo, o sea, es una simbología precisamente de la clipa, de lo malo en el mundo, y está en un punto tan egocéntrico que se cree Dios. El mal es eso, el mal a veces se cree Dios, no exactamente desconoce a Dios, pero se cree Dios, vamos a decirlo así. Se cree uno de los dioses, ya, porque así lo llama el Tania, que los seres de la Sitra Hará, del mal, del lado oscuro, del lado opuesto a la santidad, se llaman a veces dioses, entre comillas. Es decir, eso demuestra el grado de ego, el grado de alejamiento que ellos tienen. Y acá el faraón representaba eso y está dicho en Pirkei de Rabbi Eliezer, no sé si lo sabían, que el rey de Nínive, cuando el profeta Jonás va a la ciudad de Nínive para que hicieran, para advertirles de lo que iba a pasar si no cambiaban su camino, ahí el Pirkei de Rabbi Eliezer trae de que Faraón era el rey de Nínive. No sé si sabían eso. Entonces, Faraón, el que era rey en Egipto, ahora era rey de Nínive. ¿Ya? Y eso hay que entenderlo porque pasaron muchos años. Ya en la época de Jonás estaba el templo construido. Estaba en la época de Sucot, dice, cuando él tuvo su profecía, que Hashem le dijo que fuera a Nínive. Entonces puede ser que se refiere a, a que ahora el alma de Faraón estaba en ese rey y él, cuando escucha que viene un enviado de parte de Dios, inmediatamente dice el libro de Jonás, que dijo a su pueblo, vamos todos a vestirnos de tal forma, vamos a hacer ayuno, incluso los animales a hacer ayuno. ¿Y qué pasó? Hashem perdonó al pueblo por sus acciones, así está escrito. Entonces, aquí se puede entender como que se concluye, entre comillas, un proceso de Teshuvah, ¿ya? Decía, Hashem empezó a golpear a Faraón hasta que llegó a ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a nuestro tema, hay personas, y así lo cita el libro Kabbalah para las Naciones,
Hay personas que a veces no creen en Dios, no tienen ningún tipo de búsqueda de Dios, no pertenecen a ningún tipo de religión, no creen en nada más que lo material y a veces los golpes de la vida le ablandan y empieza a cuestionarse sobre Dios. Pero tenemos otras personas, como dije, que están buscando a Dios en lugares equivocados, pero lo están buscando, ¿ya? Incluso a veces no saben si es Dios exactamente. Hay gente que cree en cosas superiores, pero no le llaman Dios, y hay otros que ya le llaman Dios, que son aquellos que están en las religiones, pero aún así están en religiones que tienen muchas prácticas que son idólatras y conceptos errados, etcétera, religiones inventadas. Y están aquellos que ya salen de allí, como ustedes, y aceptan 7 leyes, pero ahora tienen que empezar a sacar el Egipto de adentro, es decir, su Teshuvah ya de cierta forma se dio, pero ahora la Teshuvah, la parte de Teshuvah es empezar a sacar todas esas cosas que tal vez están en el inconsciente que las religiones metieron allí. ¿Ya? Es decir, conscientemente se deja la idolatría, pero inconscientemente hay cosas todavía por ahí arraigadas a veces o que tienen que ver con las religiones. Eso es sacar el Egipto de adentro. Ayer nos sacó, en el caso del pueblo judío, nos sacó de Egipto, pero también nosotros teníamos que sacar ese Egipto de adentro de nosotros, es decir, todas esas falsas creencias, etcétera. Ese es un proceso de Teshuvah que si miramos el nombre que puse hace un momento, el nombre de Hashem, ahí está esa divinidad que sostiene el mundo. Y Hashem sostiene y le da vida incluso a los que no creen en él, ¿ya? Incluso al pecador. Así lo trae el Tomer de Borá. Dice que si Hashem sabe que conoce todo y conoce el corazón del hombre, conoce que una persona va a pecar y aún así le deja pecar. Le da vitalidad, Hashem le sigue dando vida, le sostiene. Entonces Hashem sostiene a toda la humanidad, sostiene a todos los animales, sostiene todo lo material, lo mineral, todo lo que existe es sostenido por él, es creado y vitalizado y sostenido por él. El problema es de las personas que no creen en él. ¿Ya? Y esa es otra cosa que no depende de su sostén, de lo que él da al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Según esta enseñanza de Baal Shem Tov, una sedaká, la sedaká más grande es la que Hashem hace de precisamente prodigar su bien al mundo, desde un mundo, desde los mundos superiores, como vimos, hasta el mundo físico que se materializa. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué aquí se relaciona el tema de volver? O sea, ¿por qué una persona no judía que nunca creyó en Dios de la manera correcta, eh, como el único y uno solo, se considera esto Teshuvah? Porque precisamente las almas fueron creadas por Dios y el alma sí conoce a Dios. Solamente que al investirse en este cuerpo material, la persona tiene el reto también de ahora integrar ese conocimiento en sí mismo. Entonces la Teshuvah es volver a esa Hei, como decíamos, Tashub Hei, volver a esa Hei y entiéndase como en este mundo, Tashub Hei es como que yo regreso a esa Hei, no es que yo moví la Hei de ningún lado, eso está sosteniendo el mundo, sino que al yo, Tashub Hei, regresar la Hei es como yo conectarme, estuve por allí divagando en muchas cosas, estuve por allí divagando en religiones, lo que sea, pero ahora que Tashub Hei, que regreso la Hei, me estoy conectando a la verdad, a la única verdad que es Hashem. Y eso también tiene que ver en un proceso, como decíamos, es el proceso que las naciones hacen, es la teshuvá de las naciones. ¿Ya? Esto es algo dirigido por Hashem y también está el tema del libre albedrío en la persona. Sobre esto hay una cosita que quiero leer que tiene que ver con eso, que estoy diciendo, ese proceso de teshuvá que ocurre en las naciones, que lo puede encontrar en mi libro. De hecho, voy a leer mi libro, se llama Descubriendo tu luz interior. Es un libro que de hecho ahorita que me llegaron unos ejemplares aquí a Colombia, tengo 3 ejemplares disponibles por si alguien desea. En el capítulo, eh, en el capítulo 4 del libro, este capítulo se llama El proceso de refinamiento desde la perspectiva en que Dios conduce el mundo. ¿Ya? Es decir, Hashem también conduce el mundo y conduce a las personas y también nos va ayudando en el proceso. Pero a veces no somos conscientes. Ahora, cuando decimos Tashub Hei,
voy a regresar a la GI, es decir, ¿regresar de dónde? ¿Ya? ¿Regresar de dónde? Pues de, antes no eras consciente, antes no conocías al Dios a Dios como debe ser y ahora lo empiezas a conocer. Pero esto también tiene un proceso. Al inicio cuenta el Rambam que la humanidad antes no creía en falsos dioses. Eso es un proceso que se dio gradualmente. Dice aquí, el capítulo dice, si nos detenemos a analizar un momento la forma en que Dios ha conducido el mundo, muy a pesar de la capacidad de elección del ser humano, notamos algunos elementos relevantes que podemos llevar del macrocosmos al microcosmos. En otras palabras, extraer enseñanzas para nuestra vida de mejoramiento en este mundo y lo que es mejor entendernos cada día más a nosotros mismos y no pasar por este mundo sin tener las riendas de nuestro propio crecimiento. Desde el principio de la humanidad y antes del pecado de Adán, Hashem entregó al hombre 7 leyes, como ustedes saben, eh, que le habilitaban a emular a Dios, ser como Dios, para materializar plenamente la imagen y semejanza divina según las cuales Él las creó. Ese tema también de que fuimos creados a imagen y semejanza está en el capítulo 3, lo explico de una manera sencilla, a qué se refiere el versículo. Entonces, pasaron a ser herramientas las 7 leyes en aras de rectificar el alma de los integrantes de la humanidad. Y la humanidad al principio no era idólatra, pero luego erróneamente pensaron que debían rendir honor a ciertas creaciones de Dios sin dejar de creer en Dios. Y esto lo explica el Ramban en Mishneh Torah, en Ilhot Abodazara, en las leyes de Abodazara. Es bastante extenso lo que Ramban dice, aquí lo cito, todo el comentario de Ramban, pero voy a leer puntualmente unas líneas. ¿Qué estamos diciendo entonces? La humanidad no era idólatra, en sus principios no era idólatra. La idolatría surge en la humanidad precisamente por actos equivocados que la humanidad hizo. Y aún en su principio no estaban idolatrando ídolos, pero eso se transformó en idolatría. Voy a leer. Dice, en los tiempos de Enoch, la humanidad cometió un gran error. Los hombres sabios de aquella generación dieron consejos imprudentes. Enoch mismo fue uno de los que erraron. Su error fue el siguiente. Ellos dijeron que Dios creó las estrellas y las esferas con las que controla el mundo. Él las puso en lo alto y las trató con honor, haciéndolas como siervos que ministran frente a él. Por consiguiente, es apropiado adorar y glorificarles y tratarlas con honor. O sea, esta fue una de las enseñanzas que se dio en esa época. Es decir, sí creemos en Dios, sabemos que Él creó las estrellas, sabemos que Él creó las constelaciones, sabemos que creó las montañas, sabemos que Él creó todo lo que existe. Y como Él, eh, una manera de exaltarlo a Él es exaltar su creación. Ya, ese fue el pensamiento inicial. No dijeron, vamos a reemplazar a Dios por esta estrella, vamos a reemplazar a Dios por esta montaña. Ellos no dijeron eso, ellos no sacaron a Dios de su conciencia. Ellos están poniendo, vamos a ponerlo así, como una especie de intermediario. Es decir, si yo exalto a tal estrella, entonces también estoy agradando al Creador porque eso es parte de su creación, entonces yo también le estoy adorando a Él. Ese fue el concepto erróneo que se introdujo desde los tiempos de Enoch, lo trae el Rambam aquí. Entonces dice, eh, ellos lo percibieron como la voluntad de Dios. Miren dónde se empieza a torcer la idea. Que ellos tenían que honrar y exaltar a aquellos que él exaltó y darles honor tal como un rey desea que sus siervos que están frente a él sean honrados. Hacer esto, de hecho, es una expresión de honor al rey. Así lo entendieron. O sea, honrar a los ángeles, ya, honrar a las constelaciones, honrar a las montañas, honrar a una figura. Entonces, pensaron esto es una manera de honrar a Dios. ¿Ya? Es un pensamiento un poco torcido, vamos a decirlo así, y precisamente termina torciéndose completamente. Porque al principio no quitaban a Dios de su mente, al principio no dejaron de creer en Dios, no reemplazaban a Dios. Al principio solamente creían en Dios, pero dijeron, vamos a exaltar estas creaciones porque también le exaltamos a Él. ¿Ya? Tras formular esta idea, ellos empezaron a construir templos a las estrellas y ofrecerles sacrificios. Ellos los adoraban y glorificaban con palabras y se postraban frente a ellas. Esto porque al hacerlo estarían, según sus falsas ideas, cumpliendo la voluntad de Dios. Esta era la esencia de la adoración de dioses falsos y el raciocinio de los que les servían. Eso eran esos tiempos. Esta era la esencia de esa Bodazara, que no era tal cual un reemplazo de Dios.
Ellos no decían que hay otro Dios fuera de tal estrella. Este mensaje fue expresado por Jeremías, quien declaró en el capítulo 10, versículo 7 al 8, que dice, ¿quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos tus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Entonces, ¿cómo empezaron estas personas de la humanidad, en los principios de la humanidad, a torcerse hacia la idolatría? No dejaban, no era que habían dejado a Dios de lado. Creyeron en su falsa concepción que adorar la creación de Dios era adorarlo a Él también. ¿Ya? Entonces, dice acá, eh, es decir, todos saben, bueno, acá dice, tras muchos años se levantaron falsos profetas que afirmaron que Dios les había ordenado hablar y decir sirvan a esta estrella o a todas las estrellas, sacrifiquen para ella, ofrezcan libaciones, construyan un templo, hagan una imagen de ella para que todas las personas, incluyendo mujeres y niños y gente común, se postren frente a ella. Le informaban a las personas sobre una imagen que él concibió, el profeta. Le decía que esta es la forma de una estrella particular y afirmando que esto le fue revelado por una visión profética. Entonces se empezó a agravar el problema. Se levantaron falsos profetas diciendo, mira, no es solamente lo que hay que hacer, sino ahora que tengo una nueva revelación de que tenemos que hacer las cosas tal o cual, de cual forma, o vamos a adorar tal o cual figura, porque yo lo recibí en un tema de profecía, por eso un falso profeta. De esta forma la gente comenzó a hacer imágenes en templos, bajo árboles, en la cima de las montañas, en las colinas, la gente se reunía y se paraba ante ellos y decía, esta imagen es la fuente del beneficio o daño. Es apropiado servirle y temerle. Sus sacerdotes le decían, este servicio les permitirá multiplicarse, triunfar. Mucho de eso hay todavía, o sea, hagan esto y no hagan esto otro. Subsecuentemente, otros engañadores le levantaban y declaraban que una estrella específica, esfera o ángel les había hablado y ordenado, sírvame de esta manera. Luego relataba el método de servicio, hagan esto, no hagan esto. Y así las prácticas se esparcieron por el mundo, cuenta el Rambam. La gente servía imágenes con prácticas extrañas, cada una más distorsionada que la otra, para ofrecerle sacrificio y postrarse frente a ellas. Con el paso de los años, su glorioso y asombrado nombre fue olvidado. ¿Ves? Al principio Dios estaba presente, pero adoraban otras cosas de una manera como para exaltar a Dios también. Pero con el paso del tiempo, Dios se fue olvidando y que fue quedando la idolatría de lo que se estaba haciendo. Y Dios empezó a pasar generación tras generación, entonces quedó solamente el acto de idolatrar, de postrarse ante tal o cual figura, tal o cual estrella, etcétera, de ofrecerle servicios, sacrificios, etcétera. Y con el tiempo, Dios cayó en el olvido. ¿Ya? Eso fue lo que pasó, dice el Rama. Y llegó el punto en que entonces ya no adoraban, ya no tenían presente a Dios, entonces ahora sí se convirtió en una idolatría donde se reemplazó a Dios. Ya no creían en Dios, ya Dios quedó en un lado. El único y verdadero quedó olvidado. Ahora lo que tenían era la estatua, ahora lo que tenían era el sacrificio que hacían, se olvidaron de Dios y pasaron las generaciones y Dios cayó en el olvido y por eso las naciones se volvieron completamente idólatras. Si bien al principio era un error de concepción este tema de que si adoro la creación de Dios también le exalto a Él, no es tan grave como reemplazar a Dios, eso sí es otra cosa. Entonces, poco a poco se empezó con una cosa que estaba torcida, pero al final terminó de torcerse todo y terminó entonces, se creó lo que se llamó la idolatría en el mundo. Pero ¿qué dice aquí al principio? ¿Cómo era entonces el mundo? No existía idolatría, no había idolatría en el mundo. Las naciones conocían al único verdadero. Imagínense las generaciones que, que, que venían de cerca de Adán, por ejemplo, de los hijos de Adán, de estas generaciones cercanas al principio, vamos a decirlo así, eran conscientes de Dios, pero con el tiempo se fue torciendo todo, tal como el Rambam lo cuenta aquí en Mishneh Torah, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Al final se cayó en idolatría total, se olvidaron de Dios. Por eso, este proceso que está ocurriendo hoy día sí es volver de alguna forma. De pronto para la humanidad entera es volver. Se está haciendo un proceso de Teshuvah, lo que se está viendo hoy día nunca se había visto, siempre lo digo, ¿ya? Antes los judíos no podíamos hablar y prácticamente teníamos que escondernos. Ahora las naciones
hacen lo que dice el profeta decía, que dice, y te tomarán de tu manto y te dirán, muéstrame a tu Dios, y se está cumpliendo todo eso, ¿ya? Y ahora el pueblo judío tiene por primera vez la palabra y de enseñarle, más no como lo hicieron anteriormente con las religiones que quisieron obligar al pueblo judío a creer. El pueblo judío está allí como una mano amiga y entonces ahora ayuda, pero ¿de dónde surgió todo el tema? ¿Fuimos nosotros a sacar a la gente de las religiones? No. La misma humanidad está saliendo de sus empieza a ver lo ilógico de muchas prácticas, de muchas cosas en la religión, empieza a cuestionarse y ahora tienen de dónde empezar a investigar porque hay mucha información también del pueblo judío, pues online, etcétera, y eso ha ayudado a mucha gente, incluso mucha gente se ha convertido. Entonces, ese proceso es volver a lo que era la humanidad antes. Antes creían en Dios, ya se torcieron en un tiempo, miles de años, pero ahora se está empezando a tashub hei, a regresar a la hei, a regresar al origen de todo, ¿ves? Por eso se conecta esto con el nombre divino que representa la creación, o que está dicho no representa, no que sostiene la creación. Hashem sostiene con su nombre Shen Havaya, ese nombre que vimos, le decimos Havaya para no decirlo como decimos. De hecho, la pronunciación real se perdió, no tenemos la tradición. Lo que decimos es una cosa que los sabios, una manera de pronunciar lo que los sabios dijeron que podíamos decirlo, y así lo decimos en la tefilá. Pero eh, eso es lo que está pasando en la humanidad. Teshuvah es lo que está pasando en la humanidad. Y eso es lo que yo llamo macrocosmos, es decir, lo que está pasando a nivel macro. Hay una Teshuvah a nivel macro en las naciones. Mire cuántos grupos nos han levantado. Yo cada vez me asombro todo lo que están haciendo las naciones. Ya hoy día algunos ya están haciendo algo que también en su momento hablé, como escuelas, se están fortaleciendo. O sea, esto apenas comienza. Yo me acuerdo cuando yo me fui para Israel, yo hice una aplicación que se llamaba Noahidas App, no sé si la conocieron. Fue la primera aplicación Bnei Noah, Javier. Ya. La primera, y en ese tiempo los que enseñábamos leyes de Noahidas era Rabino Grossman y yo empezaba apenas a enseñar un poco. Ya. No era algo muy conocido y empezaba uno a buscar información. Yo para construir esa aplicación empecé a buscar y en verdad era difícil encontrar material. Estamos hablando por allá 2015 más o menos, 2016, ¿ya? Y si miramos unos cuantos años, porque no han pasado muchos, todo lo que abunda hoy de noajismo, incluso ya hay más personas judías también enseñando y hay otros que abrieron canal que también enseñan a través de estos medios, la tecnología, etcétera. Todo esto no es casualidad, esto es una teshuvá que está ocurriendo a nivel macro, ¿ya? Por eso empiezo por el macro, para llegar poco a poco al micro, es decir, a cómo ahora yo desde el nivel personal tengo que ver con esta Teshuvah. Y vamos a llegar a ese punto, Besrat Hashem. Pero antes de llegar a ese punto, ustedes tienen que entender lo que está pasando en el mundo. ¿Ya? Lo que está pasando en el mundo no es casualidad. Ustedes son parte de eso. ¿Ya? Todavía hay personas por allí que no están buscando nada, no les interesa, o todavía pueden haber personas muy sinceras y de buen corazón rezándole a su abodazara y aún así Hashem les escucha también, ¿ya? Pero poco a poco van a salir de allí, ¿ya? Ellos mismos van a salir porque esa teshuvah está ocurriendo precisamente como preámbulo a la venida de Mashiach, a la revelación que va a haber en el mundo, ¿ya? Y ustedes son parte de ese proceso. Eh, Ahora, ¿qué dice aquí en el libro? Sigo continuando con esta parte del libro. Dice, eh, el pueblo judío por mucha, ya esto no lo cita el Ramba, esto son mis palabras, dice, el pueblo judío desde muchos siglos no había tenido la oportunidad de tomar la palabra y expresarle a los no judíos sus obligaciones con las siete leyes divinas, entregar a la humanidad, más bien siempre estuvieron ocupados con tratar de sobrevivir y algunas veces ocultando su identidad judía para vivir secretamente su judaísmo. Históricamente fueron pocos los no judíos que se acercaron pidiendo orientación a los judíos y estos, porque también si se busca y se indaga en la historia, sí se encuentran casos de personas que no eran judías, que sí se acercaron a judíos, a maestros, incluso en la época talmúdica, y pidieron que les enseñaran. Históricamente también hay evidencias de no judíos de alguna manera conectados con sinagogas en Europa.
Ya hay evidencias de eso en el curso de la Yeshiva Princess Shani, que yo también trabajé con la Yeshiva. Ahí está en el curso esa parte. Entonces, históricamente fueron pocos los no judíos que se acercaron pidiendo orientación a los judíos, y estos que se definieron como seguidores de las siete leyes de Noah también pusieron sus vidas en peligro. Posteriormente surgen nuevas religiones, y aunque buscaron independizarse de la Iglesia Católica, han mantenido desde entonces muchas de sus doctrinas erróneas y paganas. O sea, la gente, por ejemplo, yo escucho mucho frecuentemente cuando dicen, "No, yo soy cristiano", y la gente utiliza ese término para referirse a la iglesia evangélica, como si de alguna manera él dijera, no, no soy católico, soy cristiano, o sea, como si hubiera alguna diferencia, pero al final de cuentas tienen la misma raíz y tienen diferencia en algunas cosas, pero tienen la misma enseñanza, tienen la misma raíz, heredaron muchas cosas también, siguen siendo cristianos también. Los católicos también son cristianos, porque creen en este falso Mashiach, ¿ya? Entonces, surgieron de todo este proceso que Ramban trae, de cómo pasó todo este tema, yo adicioné en mi libro algunas cosas para resumirlo, cómo todo se conecta a lo que ha pasado hoy día, el origen de las religiones. Entonces, por eso dice, se surgen nuevas religiones, y aunque buscaron independizarse de la Iglesia Católica, han mantenido desde entonces muchas de sus doctrinas erróneas y paganas. En 1054 ocurrió el primer cisma de Oriente con la división de la Iglesia Católica, luego el segundo fue en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Sin embargo, alrededor del año 1980 surge una nueva vertiente del cristianismo. Escuchen, una nueva vertiente del cristianismo. No son ni los testigos, no son ni los cristianos evangélicos, surgió algo nuevo hace algunas décadas y se llamó raíces hebreas, ¿ya? Y por eso dice, en 1980, si miramos hace poco, surge una nueva vertiente del cristianismo que promulga volver a las raíces hebreas, entre comillas, sacudirse por completo su cristianismo y su doctrina, aún sin sacudirse por completo su cristianismo y su doctrina. Es decir, ¿qué hicieron? Ahora el cristianismo evolucionó, entre comillas, a mezclar cosas del judaísmo, ¿ya? Y a fin de cuentas es otra religión que se creó, una religión que mezcla ahora judaísmo con cristianismo. Todo esto está pasando y todo esto está dirigido también desde el cielo. Obviamente el libre albedrío en la persona, pero esto no es casualidad. Entonces, surge esta nueva religión, vamos a decirlo así, aún sin salirse por completo del cristianismo y su doctrina, y empiezan a buscar objetos del ritualismo judío, enseñanzas de rabinos y páginas judías para amañarlos con su falso Mesías, y una vez más tratando de buscar judíos incautos y, entre comillas, rescatar almas que no aceptaron a su falso Mesías. Es curioso encontrar dentro de esta vertiente, que estamos hablando mesianismo, o raíces hebreas, gente ingenua y poco estudiosa que en verdad se creen judíos eh, solo por aceptar ciertas prácticas constitutivas de la religión antiquísima del judaísmo, siendo víctimas de sus emociones hasta tal punto de autoengañarse. O sea, ellos quieren tomar cosas externas del judaísmo, como el talit, el shofar, los ves tú incluso poniéndose talit de noche, que no lo hacemos los judíos, no nos ponemos talit de noche. No tocamos shofar de noche y tampoco lo tocamos en ninguna otra ocasión del año, solamente Rosh Hashanah. Pero ellos están emocionados con estos rituales judíos y los toman para sí, pero de raíz siguen creyendo en un falso Mesías, solamente le cambiaron de nombre a el nombre hebreo supuestamente, etcétera, etcétera. O sea, si miramos aquí, obviamente siguen en un error, pero si lo miramos con el sesgo positivo que nos enseña Rebe, aquí las personas están saliendo o se están conectando de alguna manera con judaísmo, de alguna manera. No es lo que tienen que hacer, porque en la medida que tengan contacto con el judío van a darse cuenta que no tienen que ser judíos, tienen siete leyes. Y si se quieren convertir, pues ahí está la puerta abierta, también va a tener que hacer un proceso de conversión, etcétera. Entonces, por eso son víctimas de sus emociones, porque se dejan llevar de lo bonito que se siente ponerse talit o lo bonito que se siente por tal cosa, hasta tal punto de engañarse a sí mismo a veces. Años más tarde, aún surge un fenómeno que, si bien siempre ha sido una posibilidad para los no judíos, toma fuerza como fenómeno, y hablamos de la conversión al judaísmo. Esto también tomó fuerza hace pocos años, hace décadas atrás. Antes la gente no quería ser judía.
Nadie quería ser judío. Ahora de pronto se despierta una sed por ser judío y mucha gente se ha convertido. Entonces a mí se despertó, por eso le damos fenómeno, porque fue algo de un movimiento grande de personas. Y todavía sigue habiéndolo, pero hay cosas que han cambiado. Vamos a verlo. Toma fuerza otro fenómeno, ya hablamos de la conversión al judaísmo, cientos de personas se acercan al rabino pidiendo ser judíos, pidiendo ayuda, muchas de esas personas aún sin saber que existían leyes para los no judíos, que no existe obligación de ser judío y buscando muchas veces ser salvos, o sea, buscan a veces ser judíos, a veces porque en verdad no saben o piensan que como han venido así, pues que descubren la verdad en una religión, saltan a otra y saltan a otra, entonces creen que ahora tienen que ser judíos. Es algo muy normal que pase. Es normal, mucha gente llega a veces con esa idea, pero obviamente cuando se acercan a un judío, él le va a hablar de sus siete leyes y si en algún momento quiere convertirse, pues será otro camino. Eh, Aunque es muy importante resaltar que también ha habido personas muy sinceras que se han sumado al pueblo de Israel, como la ley judía lo establece, poco se hablaba del noajismo, pero curiosamente en los últimos años surgió esto, además de todo lo que venía hablando las religiones, después los que se separaron de la Iglesia Católica, después el tema de las raíces hebreas, después entonces el tema de la conversión y ahora hay una madurez y gente que no quiere ser judío, pero quiere ser nojida. Ya, yo tengo un alumno en Francia también que ha estado en contacto con muchos rabinos allá en Francia, que ha estado en la sinagoga, le han permitido entrar, pero él desde que llegó dijo, yo no quiero ser judío, rabino. O sea, cuando uno escucha es una persona, ya sabe que la persona ya está un poco más madura, cuando tiene claro qué es lo que es. Y si algún día quieres ser judío, pues ahí está la puerta abierta y hay que buscar otro tipo de procesos, ¿ya? Pero entonces, eh, dice acá que surge este movimiento ahora, esta fuerza del movimiento no ágida que no es un invento, precisamente ya venía desde antes, pero ahora empieza a tomar fuerza. Eh, y un tema que había estado dormido por muchos estudiosos en el pueblo judío ahora les empuja a escribir, ayudar, orientar y dictaminar cosas que constituían una ayuda para estas personas, que constituyan una ayuda para estas personas en su deseo de apegarse a el santo bendito sea. Es decir, surge toda esta fuerza de las naciones y nos sentimos obligados, nos presionan a nosotros los judíos y de alguna manera tenemos que dar una respuesta y empiezan rabinos a dictaminar cosas y empiezan libros a salir como el rabino de Moshe Weiner, el Código Divino, creo que se llama, empiezan a salir publicaciones, es decir, el movimiento no agita está forzando al pueblo judío a retomar un tema de estudio que había estado por allí dormido desde hace tiempo, porque el Talmud lo habla sobre las leyes no agidas. Entonces, el fenómeno de las conversiones se acentúa y aunque no se detiene, pero también toma fuerza el movimiento no agida y las religiones cristianas cada vez más pierden credibilidad ante las masas y la fe deja de ser algo puramente emocional. Esta es la forma revelada de cómo Dios conduce el mundo hasta la redención. Es la perspectiva macro de lo que sucede con el mundo que avanza hasta la venida del Mashiach verdadero de Israel. De hecho, alguien preguntó una vez a un rabino que si Dios no quiere que adoren otros dioses, ¿por qué más bien no acaba con la idolatría? Claro, Dios es todopoderoso, podría ser eso, ¿no? Eh, que por qué no acaba con la idolatría en el mundo que engaña a las personas. Y ese rabino respondió, si fuera así, el ser humano no tendría la posibilidad de escoger y alejarse de lo malo y por medio de esto hacer méritos, o sea, el mérito que están haciendo las personas hoy día saliendo de las religiones, porque siempre, Hashem más bien debería quitar toda la idolatría, formatearnos la mente y hacer lo que él quiere, pero es que Hashem creó el mundo y se ocultó, y ese ocultamiento es solamente para propiciar el libre albedrío, para propiciar la libre elección de que tú salgas o no salgas de allí. Y al hacer esto, tienes un mérito, y ese mérito va a recibirse esa recompensa en el mundo venidero. ¿Ya? ¿Y qué se entiende como mundo venidero? Se refiere al momento que llegue la resurrección de los muertos. ¿Ya? En ese momento, ahí se va a recibir la recompensa de todos los que se han convertido, de todos los que han aceptado las siete leyes, de todos los que empiezan a trabajar en sí mismos. Entonces, resulta, esa es la conclusión que yo traigo aquí, vamos a ver. Entonces, desde la perspectiva micro, o sea, de la personal, este refinamiento consiste en que cada ser humano saque de sí mismo este Egipto, aunque ya no crea o no permanezca en tal o cual religión,
aún dentro de sí mismo carga la esclavitud de ese Egipto. Y eso es algo real. Y tienen que ser sinceros. No es fácil a veces dejar de creer en ese falso Mashiach y todo lo que se cree, pero eso es algo más consciente y en la medida de la persona que se va haciendo consciente y descubre las mentiras, pues se aleja de eso. Pero a veces se siguen teniendo prácticas que están ahí o concepciones. Por ejemplo, ante una dificultad, a veces se piensa, ¿será que me están echando mal de ojo? ¿Es que yo me están echando brujería? ¿Es que tal cosa, rabino? ¿Será que tengo, soñé tal cosa? Entonces, ¿viste? Dejaron de creer en su idolatría, pero tienen todavía por dentro mucha confusión y residuos de esa idolatría. Porque en verdad nosotros los judíos no andamos pendientes ni preocupados por mal de ojo, ni andamos preocupados que si nos echaron brujería o no brujería, que andamos, no, nosotros no, nos ocupamos de lo que hay que ocuparse, la Torá y el estudio y los misbod y la práctica de los misbod y refinarnos a nosotros mismos. ¿Existen demonios? Sí, sí existen, pero no nos interesan. Ya, ya. Entonces, ¿existe brujería? Sí, en verdad Talmud habla de la brujería, pero el Talmud explica que, bueno, eso no lo voy a enseñar ahora, más bien para no confundirlo, pero sí, sí existe, es algo que existe, pero así como existe mucha gente que hoy dice ser profetas y son no más que estafadores, también hay muchos brujos que no son brujos. Entonces, aún la brujería misma, si bien es algo que existe, no es algo que dicen por allí que tienen ciertos poderes o hacen tal cosa, tal trabajo. Así que la persona dice, no, es que me enteré que fulanito fue donde tal brujo, entonces, ¿de qué te preocupas? O sea, a final de cuentas, ¿en qué crees tú? ¿A quién le tienes miedo, al brujo o a Hashem? Ya, entonces nosotros tenemos, al único que debemos tenerle miedo es a Dios, y si yo estoy con Dios, a fin de cuentas no tengo que preocuparme. Y si me corrijo a mí mismo y si trabajo a mí mismo, pues tampoco tengo que preocuparme. Allá lo que haga el vecino si quiere andar metido con brujos, pero a mí no me preocupa eso. ¿Ya? Entonces, eso que estoy diciendo, a veces muchas personas no lo han depurado. Y por eso el proceso, por eso refiero de dejar ese Egipto que está ahí dentro, porque siguen de alguna manera creyendo en concepciones erróneas de manera inconsciente de todo lo que escucharon en sus religiones. ¿Ya? Entonces la Teshuvá no es solamente ahora soy noajida o ya no estoy en tal religión, no, empezaron apenas Teshuvá, empezaron un gran camino, ¿ya? Y tienen toda la vida para seguir trabajando en eso y por eso dice acá, salir, sacar de ese Egipto de sí mismo, aunque ya no crea pertenezca a tal cual o cual religión, aún dentro de sí mismo carga la esclavitud de ese Egipto por el que transitaron sus padres y los que le enseñaron a no preguntar. Esto es solo el comienzo, llegar a saber que Hashem es uno y que no tiene forma corpórea y aceptar las 7 leyes es un enorme paso, es un gran paso de Teshuvah que se hace, pero el proceso de corrección de cualidades sigue y en la medida que más consciente sea la persona de la divinidad de Hashem, más logrará avanzar, como menciona Rag Gisburg, citando el libro Cada las Naciones, que dice, al adoptar las 7 leyes, el individuo alcanza a comprender además que la rectificación solo se logra subordinándose a la Torá y lo que está definido en sus normas y preceptos, esto es lo opuesto a la noción aceptada generalmente, que lo que nos acercará a Hashem es un deseo indomable de ascender espiritualmente. Así es posible comprender cabalmente que Hashem ha creado un mundo lleno de opuestos, con la finalidad de que sean unificados conscientemente por todos los pueblos, revelando así su unicidad completa. Aunque cueste entenderlo, las religiones y el exilio del pueblo de Israel son cosas que preparan el camino para la redención y la rectificación del mundo y de las almas. En cada persona está el trabajo de esforzarse, indagar y avanzar en su propio camino hacia la redención. Esta es una gran conclusión. ¿Por qué Hashem permite que se creen las religiones? Pues aún de esas cosas que el hombre a veces crea con libre albedrío, porque Hashem le dio libre albedrío al ser humano, aún eso ayuda y beneficia en el plan que Hashem tiene, que está dicho que en el futuro el mal va a ser retirado del mundo y todas las naciones van a aceptar a Hashem. O sea, a final de cuentas, toda persona de las naciones va a reconocer a Dios, pero hay una diferencia entre aquellos que esperan ese momento con ustedes y con todas las demás personas que están hoy día en el monoteísmo, porque
porque aunque todavía sigue el mal en el mundo y las cosas pueden confundir, la persona empieza a salir por sí misma y a depurar y acercarse más al concepto de unicidad de Hashem. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo que aquel que le quitan la venda de los ojos. Ustedes mismos se la están quitando, o se la quitaron, pues. No es el mismo tener el mérito de creer por su propio esfuerzo que aquellos que van ya porque sí, Hashem les va a quitar la venda de los ojos. Pero al final de cuentas, todas las naciones van a reconocer a Dios, ¿ya? Y ese proceso Hashem lo está dirigiendo. Y Hashem exilió al pueblo de Israel. Y hoy día estamos en el exilio. Y eso ha beneficiado a las naciones. Y también Hashem permitió que se crearan religiones. Pues si no fuera así, muchas personas hoy día no conocieran de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Ya? Entonces las religiones permitieron empezar ese camino. Pero ustedes cuando, o la persona cuando se hace grande, y cuando empieza ya a pensar por sí mismo, entonces toma las riendas de ese proceso y empieza a cuestionar, empieza a buscar. Ese proceso es Teshuvah. ¿Y cómo se relaciona con todo lo que comencé al principio, con esta enseñanza del Baal Shem Tov? Porque estamos en la Hei inferior. Estamos en el mundo que representa la Hei inferior, el mundo que es la recepción de esa gran Sedaká de Hashem, el mundo que recibe todo lo que Hashem manda, esa Hei de abajo, representa el mundo material, el mundo de la acción. Y por eso, cuando las naciones están volviendo a esa Hei, la Hei siempre estuvo allí. Las naciones fueron las que se alejaron y dejaron a Dios de lado. Pero ahora empiezan a conectarse con esa Hei nuevamente en la medida que salen ahora de su idolatría y empiezan a aprender de la verdadera fuente de todo, que es Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Y ahora hay que mirarlo entonces cuál es el proceso personal, ¿ya? Cómo se da esa teshuva de manera personal. Eso está en el siguiente capítulo de mi libro también, pero no voy a leer el libro, obviamente, sino, o si sino citando estas cosas porque se conectan con eso. Y también vamos a ver la importancia de la teshuva de nivel personal que también se relaciona con la Hei, con la letra Hei. ¿Por qué? Porque el Ramaj, Rabbi Moshe Cordovero, enseña que la letra Hei, como vemos aquí, es una letra bastante amplia abajo. No es como esta, que es un poco más angosta. Entonces, la letra Hei dice es como una puerta, simboliza la puerta de este mundo. ¿Qué es la puerta de este mundo? En este mundo es muy fácil desviarse de Dios, es muy fácil desviarse hacia las cosas negativas. Hay una puerta amplia. Es decir, es fácil que la persona se desvíe en errores y en cosas equivocadas que corresponden al mal del mundo. Pero explican los sabios, pero arriba la Hei no está unida. Aquí miren, en este puntico no está unida la Hei, tiene otra puertica allí. Entonces explican los sabios porque por allí se puede regresar la persona. Es decir, se desvía hacia lo malo por la puerta amplia, las cosas malas a veces son más fáciles, ¿ya? Pero cuando hace teshuvah, no lo hace por la misma puerta, lo hace por una puerta angosta. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hace teshuvah la persona tiene un esfuerzo, tiene que dejar cosas, tiene que cambiar, tiene que empezar a dejar ideologías, tiene que empezar a transformar sus cualidades, tiene que empezar a pensar de otra forma, tiene que empezar a hablar de otra forma. Entonces hay un esfuerzo en la teshuvah y ese esfuerzo está simbolizado por esa entrada pequeña, ¿ya? Por esa entrada pequeña de la Hei. Y eso lo vamos a ver de pronto en la próxima clase de Hashem, pero también vamos a empezar un poco ya, después de esta introducción del aspecto macro que está ocurriendo en el mundo, de cómo las naciones están haciendo Teshuvah, vamos a enfocar un poco en cómo a nivel personal también, cómo esto ocurre a nivel personal, y después vamos a hablar de lo que los sabios enseñan sobre la Teshuvah y qué consejos tenemos que hacer, cómo se hace Teshuvah de manera correcta. Ya entraremos después entonces con lo que es la halajá propiamente y la enseñanza que los sabios traen sobre lo que es la teshuvá. Pero por ahorita la introducción es esa, es como para mirar un panorama de todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo lo que está pasando, la teshuvá que está ocurriendo de manera general y comprender un poco eh, en qué hay que sacar ese Egipto también de adentro en ese proceso de teshuvá. ¿Ok? Ahí dejamos por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Tenemos unos minutos para.
para comentar. Gracias, Rap. Gracias por la clase, excelente. Gracias. Sí, María El José. señor José tiene la mano alzada y luego Álvaro. Muchas gracias. Adelante. Ok. Bueno, gracias, Ra, por este tiempo hermoso y por darnos estas enseñanzas que, como usted lo dice, que habemos mucho que no estamos dentro del judaísmo, pero queremos aprender mucho de lo que es la Torá, mucho del conocimiento que ustedes tienen y que nos pueden sacar de donde estábamos. Y bueno, y como lo dice Zacarías, que ustedes son los que conocen a Hashem verdadero, el creador del cielo y de la tierra, bueno, y están llamados para enseñarnos. Le quería hacer dos preguntas. Usted habló del reino venidero y habló de la resurrección. Las personas que estén legítimamente casadas, sean judíos o no ágidas, en el mundo venidero, si las dos personas, en el caso de los no ágidas, creían en el monoteísmo de Torah, esas dos personas heredarán como matrimonio la resurrección. Bueno, yo le preguntaría, antes de responderle, ¿qué es estar legítimamente casado? Bueno, cuando, por ejemplo, si uno se ha casado por lo civil, como uno Perdón, dice, no lo escuché. por las autoridades establecidas por el gobierno de Colombia. Bueno, precisamente, usted hace una pregunta muy importante y la vamos a mencionar mucho más adelante, que esperamos hablar un poco sobre lo que es el matrimonio, según las 7 leyes, ¿ya? Según lo que es la enseñanza para las naciones. ¿Por qué? Porque el tema necesariamente no es igual como se trae en las religiones. Por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, está el tema de adulterio, que la Torah sí lo menciona, ¿ya? Y hay un tema que el cristianismo menciona que es fornicación, ¿cierto? ¿Ya? El fornicación es un invento de las religiones realmente, porque es precisamente como decir que fornicación es no estar casados, o sea, convivir pero no estar casados, creo es así. Entonces, ¿por qué? Porque la institución del matrimonio estaba bajo el poder de la religión. O sea, todo el mundo se tenía que casar por ley, era la iglesia. Hace unos años, precisamente, se ha permitido y se creó una ley en que una persona se puede casar de alguna manera que no tiene nada que ver con religión, que son los matrimonios civiles en Colombia, etcétera. Entonces, esto ha permitido que la persona pueda acceder a un matrimonio de otra forma, pero antes era solamente la iglesia. Nadie podía casarse sino a través de la iglesia. Y una manera en que ellos, digamos, coaccionan a la persona que así fuera, es decir, que era un pecado precisamente no casarse como tal. ¿Por qué lo digo? Porque en verdad cuando estudiamos a profundidad, yo sé que va a quedar de pronto preguntas, pero lo que se trae en la Torá es que, por ejemplo, la Torá en la antigüedad no se hablaba de matrimonio como tal, sino que en el momento que dos personas intimaban con la intención, ojo, no solamente intimaban, sino que intimaban con la intención de formar un hogar, de vivir juntos, ya se consideraban pareja. La unión marital ya les hacía esposos, ¿ya? Luego, ahora nosotros también recomendamos que es bueno tener un matrimonio civil y todo, pero no por eso se puede entender mal que aquellas personas que viven en unión libre están en pecado o algo así. Ya, de hecho, no están haciendo nada malo, están en unión libre y están bajo lo que son las leyes noajidas. Es recomendable siempre el matrimonio civil bajo algún tipo de institución o de ley que garantice ciertas cosas en el caso también de un divorcio y que también garantice o que genera un mayor compromiso a veces en la pareja el hecho que existe un matrimonio. Pero en verdad, eh, el concepto que se tiene de matrimonio generalmente está muy sesgado por lo que es la religión. ¿Ya? Acá, en las leyes no ágidas, en lo que son lo que nos enseña la Torá, una persona puede vivir en unión libre y están ya haciendo un matrimonio como tal. Y de hecho, según la ley, creo que llama matrimonio de hecho, si no estoy mal, en la ley civil. Eso aplica también aquí. Entonces, si ese es el tema, si la persona no está en pecado, entonces obviamente tiene parte en el mundo venidero.
Ya no hay algo aquí de problema con ese tema. Sin embargo, siempre es un buen consejo el tema de legalizar un matrimonio ante la ley o alguna cosa así, porque como dije, a veces genera más compromiso entre los cónyuges este tipo de matrimonio. Pero en verdad no es que sea un pecado el hecho que estén casados. Ya. Que digo que no estén casados bajo esta ley, pero que estén viviendo juntos, ya eso no se considera ningún tipo de pecado. ¿Ok? Después lo comprenderemos más a profundidad cuando abarquemos ya ese tema hay bastante, por eso le decía que el tema de las 7 leyes es muy profundo. No es solamente no matar, no comer parte de un animal, hay mucho. Por ejemplo, ¿de dónde se aprende todo esto? De las leyes de cómo es de no tener, con lo que tiene que ver con promiscuidad, ya, con relaciones prohibidas, Relaciones. ¿ya? Exactamente, ahí entra todo lo que es promiscuidad, ahí entra todo también la intimidad, cómo es la intimidad, podemos utilizar anticonceptivos sí o no, qué métodos anticonceptivos podemos usar, qué métodos no podemos utilizar. Hay mucho que hablar de cada ley. Por eso las 7 leyes se expanden como un mundo, la verdad, bastante interesante. Y de esa ley que dice de relaciones prohibidas, hay mucho que hablar. Ahí también se habla del matrimonio y la intimidad, cómo debe ser, eh, los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Eso lo profundizaremos más adelante, de razón. Sin embargo, para que vayan adelantando, si quieren, con el permiso de Claudia, yo doy clases con la Fundación Orahain también y hay un curso gratuito en YouTube que si ustedes quieren también lo pueden ver. O sea, igual acá vamos a hablarlo. Voy a tratar siempre de que no se repita lo mismo. Voy a traer alguna novedad acá para no repetir lo mismo que hicimos con la fundación. Esta clase que hicimos aquí no la di en la fundación. Traímos algo muy interesante acá, el de entender el proceso macro de toda la Teshuvah que está ocurriendo. Pero bueno, si quieren adelantar un poco, ahí tenemos esas clases y acá también vamos a construir clases especiales diferentes de las que ya hemos dado. ¿Ok? Gracias, Rabino. Rabino está de cumpleaños hoy. Sí. Ay, qué Sí. bien, felicitaciones, Rab. El Eterno Muchas lo gracias. bendiga y que nos permita que nos siga enseñando por muchos años más a todas las personas que van saliendo día a día de la idolatría. Amén, Felicitaciones, Rab. amén. Bendiciones. Amén, gracias, Bueno, gracias. felicitaciones. Que cumpla 120 años. Hasta los Amén, ciento Muchas, amén. veinte, Rab. Gracias. muchas Muchas gracias. felicitaciones, David, que el Eterno le bendiga y nos dé y lo tenga mucho, mucho tiempo para que nos enseñe muchas, muchas cosas. Amén, amén, que así sea. Gracias, Ok. Rab. Hay Que el una eterno e pregunta, infinito Hashem lo bendiga, Rabino. Amén, amén. Muchas gracias. Ujú. Rab, ya es la última que tenemos esta noche de Álvaro. Sí, Adelante, Álvaro. adelante. Gracias, Rab. Baruch Hashem por, digamos, la clase. También he tenido la oportunidad de como de escuchar algunos de sus videos y ahí tengo como, un- como un interés por escuchar sobre cómo al refinar el alma uno puede refinar la materia. Creo que lo tocó en alguno de los temas Ujú, con esta fundación, pero la pregunta que le tengo es cómo desde el proceso del Teshuvah puede uno descubrir o rescatar lo que Hashem ha dispuesto para nosotros como pueblo colombiano, porque es que nosotros es como revisar cómo puedo yo en este proceso de Teshuvah en el que estoy identificar o reconocer los elementos de mi cultura como colombiano y que ujú. pueda servir al Eterno sin dejar de ser colombiano. Entonces, esa es Claro. como mi pregunta. Sí, mira, muy bueno. Partiendo conoces muy bien qué es el colombiano, entonces lo que hay que fortalecer entonces la otra parte. Fortalecer es conocer muy bien qué es ser Noachida, ¿ya? Y eso es lo que estás haciendo, porque vas en ese camino. Entonces, en la medida que vas avanzando, tú mismo vas a empezar a hacer paralelos. Vas a ver cómo ciertas enseñanzas pueden beneficiar también a las personas que te rodean o incluso proyectos que tal vez puedan beneficiar ya de manera más masiva, vamos a decirlo así. Pero entonces, partiendo de que ya tú como colombiano conoces la cultura, conoces cómo es la situación, las problemáticas que existen acá también
en Colombia, que obviamente es muy importante la pregunta porque no serán las mismas problemáticas de otros países, en verdad. Cambia mucho las personalidades. El latino tiene una personalidad muy particular, somos a veces muy emotivos y a veces también nos enojamos muy rápido. En cambio, encontramos gente de otras partes que son más fríos, o sea, en el sentido más calmados, más centrados. Entonces, sin duda es importante la pregunta y creo que tienes ya una base, como buen colombiano que eres. Entonces, la otra base la estás construyendo y en la medida que construyas, en la medida que tomes enseñanzas, no te voy a decir, no, cuando seas un experto en leyes no agidas, entonces vas a poder construir algo para la sociedad. No, en la medida que vas aprendiendo, tú puedes ir haciendo paralelos sobre las problemáticas que hay y lo que la ley enseña. Entonces, vas a poder generar ideas de cómo poder ayudar desde la perspectiva pues, del pueblo colombiano. Te recomiendo también para esa parte lo que son estudiar a las leyes a profundidad, lo que es la halajá. Es decir, porque a veces hay clases de la Parashá que son buenas, a veces hay clases de crecimiento personal, todo este tipo de cosas, pero es bueno fundamentarse en la halajá. Y si tienes si el tiempo y si de pronto puedes, es bueno comprarte un libro que se llama Ética Universal, no sé si lo tienes. Ya, es un libro muy bueno, muy bueno. Yo lo tengo acá también, lo compré para también fortalecer algunas fuentes y todo del tema no ágil. Y este libro es escrito por un rabino que además es doctor o sea, una persona que tiene mucho conocimiento y lo aborda de una manera muy social. Me gusta muchísimo el enfoque que él tiene. Y lo puedes conseguir en Amazon. Se llama Ética Universal. Yo creo que lo tengo por aquí. Acá lo tengo. Pero ahorita no lo tengo aquí a la mano, la verdad. Debe estar ahí, pero me tocaría buscarlo. Pero ese libro Ética Universal te puede ayudar a empezar a entender las problemáticas sociales también. ¿De ¿Ok? quién es Rap? Perdón, el nombre El del Rap. rabino David Cohen. De hecho, mira, de hecho lo encuentras en la página de Chabad, chabad.org, está completo el libro. Está ahí publicado completo, pero, o sea, en artículos, no en PDF ni nada de eso. Pero si lo quieres adquirir en físico, pues en Amazon, ahí lo consigues. Ética Universal se llama. Muchas gracias, Rap. Bien, Gracias, Rap. Y tenemos la última pregunta ya, porque sé que ya su sí, tiempo y ya nos pasamos de la hora del señor Alberto tranquila, Mosquera. tranquila. Ujú. Rabino, muy buenas noches. Buenas Le noches, cuento Alberto. que llegué, empiezo a hacer Noágida Ujú, y por pasajes como la liberación del pueblo judío de Egipto, algo que ujú, me llega al corazón es la historia de José, vendido por sus hermanos, y algo que ujú, me llena también es el maná. Maná caído del cielo y la protección de Dios con columnas de fuego a su pueblo. Este ujú. último, el maná y las columnas, ¿es solo el pueblo judío o nos podemos pegar de alguna manera de esas metáforas para dar gracias a Dios como nos provee la lluvia, el alimento, el sustento? ¿Eso es solo de ustedes o también los noajidas podemos adueñarnos un Mira, poquito? sí, en verdad la Torah es universal. O sea, la Torah es para todo el mundo, es universal. A nivel práctico, decir la alajá es diferente entre judíos y no judíos, eso lo sabemos. Pero siempre hay un mensaje universal de cada cosa. Se puede sacar un mensaje universal del maná, se puede sacar un mensaje universal de una festividad judía, se puede sacar un mensaje universal, o sea, siempre hay algo que se puede sacar de allí porque también las naciones están conectadas a la Torá. Ya, si bien son eventos propios del pueblo judío, por ejemplo, Yosef era judío, el maná cayó para el pueblo judío, sin duda en todo esto hay una enseñanza para todo el mundo. Y donde yo más veo eso es en la Hasidut también. O sea, la Hasidut trae una enseñanza desde la profundidad a la práctica, incluso para no judíos también. Entonces, sin duda hay mensaje para todos y es importante entonces seguir. Por ejemplo, yo estoy transmitiendo la parashá en Facebook, de hecho no lo hice hoy porque ahorita cambié el horario por lo que tengo compromiso, pero estoy tratando de hacer una transmisión en mi página de Facebook que se llama Ara Moría sobre la parashá y siempre traigo un mensaje universal. También porque sé que muchos de los seguidores de la página son no judíos, entonces también trato de enseñar cómo el no judío se conecta con esa festividad o con ese evento. Ahorita vamos a hablar de la entrega de la Torá, qué tiene que ver el no judío de eso. Entonces hay muchos videos que ya transmitimos ahí, si lo quieres los puedes ir viendo y vas a ver precisamente esa conexión que hay ahí, ¿ok?
Te agradezco, Rabino. Bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias, Claudia, por el espacio. Me agrada mucho conocerlos, conocer nuevas caras, siempre con mucha emoción de aprender. Y bueno, pues gracias, nos vemos en la próxima clase. Si tienen preguntas también, pueden anotarlas y las miramos entonces para la próxima clase, ¿ok? Rab, muchas gracias a usted, muchas gracias por compartirnos conocimiento, compartirnos palabras de Torah en esta noche, enseñarnos. Y bueno, gracias al Eterno permitirnos reunir hoy y que termine de pasar un feliz cumpleaños y hasta los 120 años, Rab. Muchas gracias. Feliz Amén. noche. Muchas Gracias Muchas gracias a a ustedes todos. gracias, también. Rap. Feliz Gracias. noche Bueno, que para pasen Muchas buenas todos. noches. gracias. Chao, Gracias a chao. todos. Gracias, Feliz Ra. noche. Hasta Gracias, Rab. Bueno, luego. Chao. Saludos a todos. Bueno, gracias a todos. Feliz noche. feliz noche, doña Claudia. Feliz noche a todos. Feliz Gracias. Que estén muy noches. bien. Bueno, feliz Gracias. noche para todos. Noches a todos. Gracias. Feliz noche.